Al cesar mi vida volaré, sí, más allá, al país celeste de mi Dios, sí, volaré, sí, más allá, oh gloria, yo volaré. Al cesar mi vida volaré, sí, más allá. Unas pruebas más y volaré, sí, más allá. Cual un ave libre volaré, sí, más allá, sí, más allá, oh gloria, yo volaré al lugar donde el gozo seguirá, sí, volaré, sí, más allá, oh gloria, yo volaré. Al cesar mi vida volaré, sí, más allá, volaré, más allá. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El versículo 1 dice, Juan 5, el versículo 1 dice, Primera de Juan 5, 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. El versículo 1 nos explica quiénes son los que han nacido de Dios. ¿Quiénes son? Los que han creído que Cristo, Jesús, es el Cristo, el Mesías, el ungido enviado por Dios para redimirnos del pecado, para redimirnos de la maldición de la ley. Hemos estado estudiando un tema muy glorioso y hemos recibido muchas llamadas de personas que les ha ministrado mucho este tema, en la imagen de Dios. En la imagen de Dios. Este estudio que vamos a estar terminándolo en este programa, yo sé que ha bendecido sus vidas, ha bendecido sus almas, y vamos a continuar en este tema, en la imagen de Dios. Vimos en el primer capítulo de Juan, el versículo 1, nuestra escritura fundamental, y en el versículo del capítulo 1 de Juan, versículo 1 al 5, lo voy a leer rápidamente. De ahí es donde tomamos este tema, en la imagen de Dios. Abra su Biblia. Voy a decirle una cosa. Durante este tiempo de la palabra, es un tiempo de estudio, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de crecimiento espiritual, de edificación en su hombre interior. Y es importante que usted se concentre, tome un cuaderno. Siempre yo les digo, les animo a los hermanos, a la gente que viene a la congregación de Centro Palabra de Fe, donde estamos pastoreando Diana y yo, que traigan su cuaderno, traigan sus lápices. Y hay un gran número de personas que así lo hacen, tienen sus cuadernos y cada escritura, cada nota lo están apuntando. Y en el capítulo 1 de Juan es donde tomamos este tema, en la imagen de Dios. Versículo 1 al 5 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora vemos aquí que Cristo Jesús es la imagen de Dios. Pero también nos dimos cuenta en estos estudios, en estas escrituras, que nosotros cuando nacimos de nuevo, el poder del Espíritu Santo creó
en nosotros, en nuestro espíritu humano, la imagen de su Hijo. Nosotros también ahora, de nacidos de nuevo, si tú que me estás oyendo, no has nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, tú no tienes la imagen de Dios en tu interior, pero te tengo buenas nuevas. Durante este tiempo voy a estar haciendo una oración y si tú oras conmigo, y yo sé que tú vas a orar esta oración conmigo porque tú quieres tener la imagen, tú quieres ser la imagen de Dios aquí en la tierra también, así como Jesús fue la imagen de su Padre, así ahora Dios quiere que cada ser humano también tenga su imagen, su naturaleza divina en su espíritu, en su ser humano. Eso va a afectar toda tu vida, eso va a afectar tu manera de vivir, tu manera de comportamiento. Y vamos a estar viendo que la manera como nosotros somos transformados o permitimos que la imagen que ya tenemos en nosotros se transmita o se manifieste en nuestra alma para que afecte también nuestro físico, nuestro cuerpo físico. Dios quiere que su naturaleza divina, escuche bien lo que te voy a decir, Dios quiere que la naturaleza divina de Dios, que ya está en nuestro espíritu, nacido de nuevo. Ahora, no teníamos esa naturaleza antes de nacer de nuevo por el Espíritu Santo. No teníamos la naturaleza de Dios. Al contrario, teníamos la naturaleza de Satanás. Yo sé que algunos no van a recibir esto muy bien, pero es la Biblia. La palabra de Dios nos dice que cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la imagen de Dios que tenían en ellos. Perdieron esa naturaleza divina. Por eso Caín tuvo la capacidad de poder matar a su hermano Abel. Una persona con la imagen de Dios no puede matar porque Dios no es un homicida. Al contrario, el homicida es Satanás. Anoten estas escrituras rápidamente. Juan el capítulo 8, verso 44, Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y le estaba hablando a la gente religiosa de su tiempo. Le estaba hablando a la gente que lo rodeaba. Y Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio. Esa palabra principio también significa Génesis. Él es homicida desde el Génesis. Y cuando él habla mentira de suya, habla porque él es el mentiroso y padre de toda mentira. Ahora, el humano que no tiene a Dios en su corazón, no tiene la imagen de Dios. Al contrario, tiene la imagen de su padrastro, de su padre espiritual, de Satanás. Por eso, Cristo Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El primer nacimiento físico, que nos nacimos a este mundo, fuimos engendrados por nuestros padres. Yo fui engendrado por mi padre y mi madre. Entonces yo vine a nacer a este mundo en la carne y con un espíritu humano. Pero ese espíritu humano, mi espíritu humano, estaba apartado y separado de Dios por causa del pecado. Ese espíritu fue concebido en pecado. Ese espíritu mi espíritu humano tenía la naturaleza de pecado. Esa naturaleza pecaminosa. Por eso de muy pequeño mis padres tuvieron que enseñarme, tuvieron que corregirme, tuvieron que decirme que la mentira no era buena, que el robo no era bueno. Todas esas cosas me tuvieron que enseñar porque en lo natural yo quería hacer todas esas cosas. En lo natural todo ser humano está inclinado a hacer el pecado porque su espíritu tiene esa naturaleza. Pero cuando uno nace de nuevo, espiritualmente por el poder de Dios, recibe una naturaleza nueva. Esa naturaleza nueva está creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Segunda de Corintios 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Esas cosas viejas son la naturaleza pecaminosa, la naturaleza antigua, el hombre viejo, el viejo hombre. He aquí, dice la palabra, el Espíritu Santo, 2 de Corintios 5, 17, he aquí todas son hechas nuevas. Eso nuevo es un nuevo espíritu, una nueva naturaleza. Romanos el capítulo 8, ya vimos, la Biblia dice que nosotros, Él nos conoció, nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, esa imagen, le estoy leyendo lo que dice Romanos 8. Ahora, en la imagen de su Hijo está nuestro espíritu humano, pero no nuestra alma y no nuestro cuerpo físico. Si nosotros no hacemos algo para que esa imagen
que ya está en nuestro espíritu, venga a manifestarse en nuestra alma. Nuestra alma, mire, eso es muy importante. Anote esto, anote esto. En nuestro espíritu humano es donde está la conciencia. Nuestro espíritu humano fue creado por Dios para poder tener contacto y comunión con Dios. Contacto a través de nuestro espíritu humano nos podemos comunicarnos con Dios, pero por causa del pecado ya no nos podíamos comunicar con Dios, ni Dios se podía comunicar con nosotros, porque nuestro espíritu estaba espiritualmente muerto, separado de Dios. Pero cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos dio un nuevo espíritu, una nueva naturaleza. Ahora, a través de la meditación, anote esto, la meditación en la palabra de Dios edifica. Esa meditación, ahora les iba a explicar esto, déjeme terminar esto. Nuestro espíritu se compone, nuestro espíritu es donde está la conciencia. Nuestra alma se compone de nuestra intelectual, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. La voluntad propia está en el alma. Eso se compone del alma, su intelectual, sus emociones. El cuerpo físico es muy fácil describir qué es el cuerpo físico, porque es lo que usted lo ve todos los días. Usted tiene que tratar con esta carne, con nuestro cuerpo, y el cuerpo es los que tienen los sentidos, la vista, el olfato, el tocar, el sabor, el oír. Todo eso, ¿verdad? Son los 5 sentidos. Ese es el cuerpo humano. Entonces, el hombre también es 3 en 1. El hombre es espíritu. No, el hombre no tiene espíritu. El hombre es espíritu. Posee un alma y vive en un cuerpo. El espíritu y el alma no tienen físico, no tienen materia, pero sí existen. El cuerpo humano es lo que tiene materia. Y nuestro espíritu y nuestra alma, para poder existir y vivir en este planeta, necesita un cuerpo. Este cuerpo físico es nuestro traje, por decir, terrenal, hecho de tierra, y podemos estar en este planeta. Ahora, Dios quiere que lo que Dios ya hizo en nuestro espíritu humano, que fue hecho una nueva criatura, tenemos la imagen de Dios en nuestro espíritu. Dios quiere que maduremos. Dios quiere que espiritualmente crezcamos, que espiritualmente seamos edificados, porque al crecer, al madurar en nuestro espíritu humano, lo que ocurre es de que el espíritu humano empieza a edificarse, a crecer, para que en la área del alma, el alma empieza a ser renovada por la palabra de Dios. El espíritu humano, mi espíritu humano, su espíritu humano no puede crecer por los problemas de la vida, por las enfermedades, no puede crecer por tribulaciones, no puede crecer por dificultades, como muchos predican y muchos enseñan y muchos creen que los problemas de la vida nos hacen que crezca. Eso no es cierto. Esa es una mentira del diablo. Lo que lo hace que crezca es la palabra de Dios. Ahora, es cierto que los problemas vienen y las dificultades vienen, pero unos no hacen nada en las dificultades y quedan arruinados, quedan destruidos y tiran la toalla, se enojan y se van una vez más al mundo. Otros lo que hacen es, cuando están pasando por el problema, entran en la palabra de Dios. Y cuando entran en la palabra de Dios, al meditar en la palabra, al estudiar la palabra empieza a causar una transformación en su alma también. El espíritu está creciendo por el conocimiento de la palabra. Ahora vaya conmigo a Josué 1:8 para que usted vea que la meditación de la palabra es de suma importancia. Dios nos dice, ahora Dios le dijo esto a José, pero nos lo dice a nosotros también. Acuérdense que las escrituras son para todos. Dios nos dio la palabra y si Dios se lo dijo a Josué, usted lo puede usar también para usted mismo personalmente. Para mí esta escritura ha sido de una enorme bendición. No hay palabras para poder explicarle qué importante para mí ha sido este versículo. Este versículo en toda la Biblia nos muestra la importancia de la meditación de la palabra de Dios, de estar en la palabra diario.
Usted no puede renovar su mente, no puede renovar su entendimiento meditando en la palabra. Si usted no medita en la palabra, no va a meditar, no va a crecer, no va a madurar. Note lo que dice Josué 1:8. Vuelvo a mencionar esto, anótelo en sus notas. Meditación en la palabra de Dios edifica o construye la imagen interior de lo que somos en Cristo y lo que tenemos en Él. Lo que somos y quiénes somos en Jesús. Lo que somos y quiénes somos en Jesús. La meditación de la palabra de Dios edifica o construye, como edificando, construyendo algo. Esa meditación, cada vez que usted toma una escritura, cada vez que usted toma una verdad, una revelación de la palabra, usted empieza a meditar en esta palabra. Y ahorita voy a explicar qué es meditación para que usted entienda bien esto. Hay muchas personas que no meditan en la palabra de Dios y por eso no crecen espiritualmente. Josué 1:8, Dios nos dice, y la razón por qué digo que nos dice, es porque esta palabra es para nosotros también. Josué 1:8, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esta es su palabra, la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Fíjate lo que dice, de día y de noche, en la mañana y en la tarde. Cuando te levantas, tienes que estar meditando en la palabra. Cuando te acuestas, tienes que meditar en la palabra. Muchos no lo hacen, pasa todo el día y no meditan en la palabra, no leen la palabra, todo el día. Fíjese lo que dice. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, en la palabra, en la ley, en este libro, para que guardes y cumplas, dice, hagas conforme a todo lo que está escrito, en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios no miente. Si nosotros cumplimos con esta receta, si nosotros obedecemos esta escritura que Dios le dio a Josué, Dios nos las da a nosotros también y te la está dando a ti. Te la está diciendo a ti ahorita mismo que si tú tomas tiempo para meditar en su palabra, lo que la palabra de Dios te muestra y te enseña, va a empezar a afectar tu interior. Tú vas a empezar a madurar, vas a empezar a crecer. ¿Sabes por qué? Porque a través de la palabra tú te empiezas a dar cuenta quién eres tú en Cristo Jesús. Te das cuenta qué es lo que tú tienes en Él. Te das cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Y no solamente eso, te das cuenta lo que tú puedes hacer con Dios también en tu vida. El diablo siempre ha querido sacar a su pueblo de la palabra. Satanás, él sabe que si el creyente medita en la palabra y toma tiempo diariamente en la palabra, ese cristiano, esa cristiana, ese joven, esa persona va a poder madurar espiritualmente, se va a dar cuenta quién es en Cristo y qué es lo que tiene en Cristo, qué es su heredad, qué le pertenece a Él. Y con ese conocimiento, acuérdese que la fe viene también por este conocimiento. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a otra escritura. Isaías 55, versos 6 al 11. Isaías 55. Yo he oído personas que han usado este versículo tantas veces y lo han usado erróneamente. Yo me recuerdo unos años atrás, no le voy a decir cuántos años, ¿verdad? Pero sí ya han pasado los años, que esta persona, después de yo haber predicado un mensaje de la voluntad de Dios, me recuerdo bien que el mensaje se intitulaba La voluntad de Dios es sanarle. Y le leí muchos, estaba dando muchos versículos a través de la palabra de Dios. Mostré que la voluntad de Dios era sanar a su pueblo, sanar a los enfermos. Después del servicio, esta persona vino muy elegante,
tenía un gorro muy bonito, tenía mucho oro, anillos, ¿verdad? Y vino después y me dijo, me gustó mucho su plática. No dijo mensaje, no dijo predicación, dijo su plática. Pero sabe, yo he leído este libro, me mencionó el libro de este libro, leí este libro de Catherine Kuhlman, leí este libro, me mencionó como 5 libros, pero no mencionó la Biblia. Y luego dice ella, ¿sabe que la Biblia dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos más altos que nuestros pensamientos? Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios y no podemos nosotros conocer, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros hasta que no... entonces ella citó esa escritura, lo sacó del contexto, pero esa no es la primera vez que yo había oído esa escritura. Muchos lo han usado para decir, nosotros nunca vamos a conocer la perfecta voluntad de Dios. Nunca vamos a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la palabra y vamos a ver qué es lo que Dios está diciendo en ese versículo. Pero vamos a leer antes y luego después. Y usted se da cuenta que Dios nunca dijo que no íbamos a poder conocer sus caminos. Dios nunca dijo que no íbamos a poder tener sus pensamientos. Isaías 55, el verso 6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en todo en que está cercano. Y luego dice el verso 7, deje el hombre impío su camino. Dios le está hablando al impío. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ahora Dios está hablándole al impío, deje el hombre impío su camino y al hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, ahora este es el versículo que lo sacan del contexto. Yo sé que al leerlo usted se va a acordar y yo sé que usted lo ha oído muchas veces. Pero ¿verdad que no había oído lo que dice el versículo 6 y 7? El versículo 7 especialmente. ¿Verdad que no le habían dicho, no habían citado eso? Porque sacan del contexto para que digan otra cosa totalmente diferente. Dios no nos estaba diciendo que no podemos tener sus caminos. Dios no nos estaba diciendo que no podemos tener sus pensamientos o conocer sus caminos y tener sus pensamientos. Al contrario, nos va a enseñar y nos va a decir cómo podemos tener sus pensamientos, cómo podemos conocer sus caminos. Aquí lo va a decir. No nos está diciendo que no los podemos tener, nos está diciendo que sí los podemos tener y lo vamos a ver cómo. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿De quién está hablando? Del hombre inicuo. Del hombre inicuo, ¿verdad? Porque dice, deja el hombre inicuo sus pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y vuestros caminos, mis caminos. ¿A cuáles caminos? Los caminos del pecador. Los caminos del hombre impío. Dios no es impío. Dios no es inicuo. Pero dice, deja el hombre impío sus caminos y vuélvese a Jehová. No, dice Dios, y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y luego aquí dice, como son más altos los cielos de la tierra, esos dos versículos son los que usan, verso 8 y verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Ahora, Dios está hablándole al hombre impío y al inicuo, pero le dice, vuélvese a Jehová. Y luego fíjese lo que dice el verso 10, esto me bendice grandemente. Anótelo, escríbalo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. ¿De dónde? De los cielos. ¿La qué? La lluvia y la nieve. Acuérdese que lluvia es agua y representa también, agua siempre ha representado el Espíritu Santo. Siempre representa la palabra también. Muchas veces la palabra es llamada también el agua de Dios. Cuando Jesús le lavó los pies a sus apóstoles, a sus discípulos, Pedro dijo, no me laves, Señor. No me laves a mí. Jesús le dijo a Pedro, si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Vosotros sois limpios. Dice, y luego Pedro dice, pues entonces lávame completamente, báñame todo. Entonces Jesús dijo, vosotros sois limpios por la palabra que les he hablado. Entonces vemos que en la palabra también se usa como agua. Ahora, cuando Dios dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Dios es el que da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo
quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Qué está diciendo ahí? Dios nos está diciendo que podemos tener sus caminos, que podemos conocer sus pensamientos. ¿Cómo? Meditando en su palabra. Dios le mostró, dice también Salmos, que Dios le mostró a Moisés sus caminos. Me parece que es Salmo 105, verso 7 por ahí. Dice que Dios le mostró a Moisés sus caminos, le notificó a Moisés sus caminos. Déjeme buscarlo rápidamente para que usted lo anote, para que usted lo escriba y usted lo tenga ahí. Capítulo 105, vamos a ver, a 103, vamos, ahorita lo encontramos. Aleluya. Ahí están en Salmos donde dice que Dios le mostró a Moisés y lo notificó sus caminos. Entonces, vemos de que la palabra de Dios, Dios nos dio sus pensamientos, Dios nos dio sus caminos y por eso podemos tener esa palabra, podemos tener ese conocimiento. En Números 23, 19, con esto voy a estar terminando porque quiero hacer una oración con las personas que quieren recibir la imagen de Dios en su hombre, en tu espíritu. Tú eres espíritu, pero sin Cristo y sin Dios en tu corazón, tú no tienes la vida de Dios. Pero en estos momentos quiero decirte lo que dice Números 23, versículo 19. Dice la palabra, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él habló, Él lo va a cumplir. Lo que Él prometió, Él lo hará. Lo voy a leer para que lo anotes también. Números capítulo 23, el verso 19. Dice esta palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará, habló, y no lo ejecutará. Entonces Dios no es hombre para que mienta. Su palabra va a causar que a través de la meditación, que su imagen crezca en ti y también afecte tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Haz esta oración conmigo. Yo sé que tú quieres tener la vida de Dios y la naturaleza divina de Dios en ti, en la imagen de Dios. Dios quiere que tú tengas su imagen. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme a mí vida eterna. Y en este día de hoy, con todo mi corazón y voluntariamente, lo declaro como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Hoy he recibido tu imagen en mi espíritu. Ahora tengo la imagen tuya, la imagen de Dios en mí. Gracias, Padre. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos. Un redimido y soy feliz. De la creación, Él es Jehová Dios, Todopoderoso, la roca eterna. Si usted ha sido bendecido por los cantos que ha oído por el pastor Ricardo Escobedo en su programa Fe Victoriosa, usted puede obtener estos cantos en CD que contiene 20 canciones por una donación de $20. Para más información, llame al número en su pantalla. El Dios de paz yo soy, el Dios